Vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña el diputado, senador electo de Renovación Nacional, Andrés Longton, está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por la invitación. Gracias por el contacto, muy amable. Diputado, partamos hablando sobre el gabinete. Es la noticia política del momento, por supuesto, y queremos conocer su visión respecto a los nombres que ya están confirmados. Van a integrar el primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast, con un fuerte sello en los independientes, también con nombres que son bien llamativos en algunas carteras. ¿Cuál es su primera impresión del gabinete conformado por el presidente electo? Bueno, creo que acá se optó por un diseño, claramente un diseño más presidencialista, se podría decir, que donde está enfocado todo más principalmente en el presidente y su núcleo más cercano, donde hay una participación de los partidos, pero es limitada. Y eso responde a un diseño que uno podrá compartir o no, pero responde a una expectativa que tiene el presidente respecto a tener un gobierno de emergencia, con gente capacitada técnicamente, con experiencia en el mundo privado, que sepa destrabar los elementos que hoy día nos tienen con cifras rojas en muchos aspectos, particularmente en el crecimiento económico, empleo, inseguridad, y en ese sentido optó por abstraerse principalmente de todos los partidos, sin distinciones. Yo no hablo solamente de Renovación Nacional, y tener una participación más limitada y careciendo un poco de esa experiencia política, que también es relevante, sin perjuicio de que es una apuesta que yo por lo menos espero que Sí. sea exitosa, entendiendo las dificultades que tiene nuestro país, pero claro, es un diseño muy presidencialista que un Diputado. poco se aparta de los diseños tradicionales y se acerca un poco, Sebastián, quizás lo más cercano es lo que vivimos con el presidente Piñera el año 2010. Sí, diputado, y ese diseño, ¿qué oportunidades le entrega al presidente electo y qué riesgos tiene a su juicio? A ver, oportunidades, Sebastián, yo creo que la experiencia en el mundo privado y la experiencia en la vida en general, de personas que tienen una amplia trayectoria, te permite conocer, abstraerse del mundo público para saber dónde están los problemas y cómo abordarlos desde el punto de vista de la exitosa experiencia en el mundo privado. Yo creo que eso es muy valorable, considerando cómo funciona el sistema público y cómo en el sistema privado se pueden lograr resultados que en definitiva son exitosos, en contraste con lo que está pasando en el mundo público y cómo esa mirada abstraída de quienes quizás han participado generalmente solamente de cargos públicos puede ser un contraste llamativo, y también puede ser un contraste que en definitiva dé buenos resultados. Ujú. Ahora, la falta de redes políticas y la falta de quizás un arraigo político, ideológico o del punto de vista de las ideas, te deja un poco abstraído de la discusión política diaria, y te puede generar un aislamiento, o esa independencia te puede abstraer de lo Ajá. que está pasando realmente en el país y en las entrañas del Congreso y del sistema público, que es difícil de asimilar y difícil de conocer de buenas a primeras. Y eso exige Sí. ampliar las redes para efectos de tener una complicidad necesaria con los partidos políticos, Sebastián, y esa complicidad es fundamental para poder avanzar en las distintas iniciativas, ya sea en el Congreso o las iniciativas del programa de gobierno del presidente Kast, y por lo tanto esa adaptación del mundo privado al mundo público, ese tránsito tiene que ser, ojalá, lo más rápido posible. Diputado, considerando el escenario político actual en Chile, los niveles de fragmentación que hay, cierta dispersión también en el Congreso, que se va a renovar por lo demás, los incentivos que hay al comportamiento de los parlamentarios, que muchas veces prefieren ir por la suya más que siguiendo a algún bloque o partido. Considerando ese escenario, ¿le parece que este diseño es el más adecuado para el momento político que vive Chile? A ver, yo creo que no es una buena combinación el no tener un arraigo político Ujú. con la fragmentación o la atomización que vive el Congreso. Yo creo que claramente que hay un choque, porque los incentivos no son buenos. Y por eso es importante fortalecer el rol de los partidos, modificar el sistema político, reformas que hoy día están en el Congreso, porque el discolaje, el caudillismo o los liderazgos o bien los intereses para arrancarse por la suya, Ujú. pueden incentivarse cuando tú no tienes un interlocutor al frente que consideres válido, o que consideres un referente, o que respete, o que consideres que es parte del núcleo de las ideas que tú representas.
Y en ese sentido, obviamente que eso es un riesgo, pero es importante por eso fortalecer las estructuras partidarias para que esos ministros formen parte de ese núcleo cercano, representado principalmente por las ideas y Ujú. por el bien del país, que es lo que primero hay que poner por delante, pero Sí. todos sabemos cómo funciona el sistema político. Pero en ese sentido, el rol de cada uno de los partidos precisamente es ordenar aquello. Y ahí, al menos Renovación Nacional tiene un gran desafío de recuperar esa identidad, Ujú. de ser un puente, de ser un interlocutor válido, porque además, Sebastián, tenemos que considerar que este gobierno, además, la participación de distintos partidos, si bien limitada, es más amplia. Por lo tanto, el carácter ideológico del gobierno, para quienes pregonaban de que iba a ser profundamente ideológico, yo creo que el presidente optó por algo más pragmático Ujú. que ideológico. Tienes ministros del Partido Radical, del Partido Demócrata, Sí. de Bópoli. Por lo tanto, me parece que hay un amplio espectro que te puede dar esa capacidad de construir grandes mayorías independientemente de el énfasis independiente de gran parte de los ministros. Estamos conversando con el diputado y senador electo de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado, y en ese sentido, ¿hay un riesgo de desafección con el gobierno, dado la poca representación que tienen los partidos de Chile Vamos, por ejemplo, o que apoyaron a José Antonio Kast en el gabinete? Hay 17 independientes en este gabinete. A ver, Sebastián, yo espero que no. Yo soy, en general, no me gusta criticar antes de que los ministros y las autoridades desempeñen sus cargos, independientemente de que obviamente uno puede tener críticas respecto a determinadas personas y el cargo que asumen. Pero me parece que ahí el rol nuestro es poner por delante el bien de Chile, no los partidos ni la hegemonía partidaria. Ujú. Y en ese sentido, colaborar con los ministros y subsecretarios para que al gobierno le vaya bien. Y por eso este es un trabajo mancomunado, cohesionado, donde tenemos que precisamente construir esas grandes mayorías y esos independientes, hacerlos parte también de ese proceso, y por eso ese tránsito tiene que ser corto, y la realidad política o de cómo funciona el Estado tiene que venir de mucha humildad, de mucho entendimiento, de mucha capacidad de diálogo, de mucha Ujú. complicidad. eh, y de, obviamente, las habilidades blandas necesarias para conectar con el mundo político rápidamente, porque muchas veces, Sebastián, las relaciones políticas se construyen desde el humano, desde las Sí. complicidades, desde la conversación, desde el diálogo. Y eso es muy potente. Yo lo he logrado descifrar al menos estos casi 8 años que llevo como diputado, de que eso te termina generando una alianza bien sólida. Por lo tanto, para quienes no vienen de este mundo, me parece que ese es un avance muy Ujú. relevante, empezar a construir redes para que esa conexión se genere inmediatamente con los partidos políticos y tengamos la capacidad también nosotros de defender, de acompañar y ser parte del el programa de gobierno del Ujú. presidente Kass con esos ministros independientes que ya vienen del mundo privado. Ahora, diputado, de todas maneras, es cierto, usted dice hay que poner el énfasis en el bien de Chile más que en los intereses partidarios, pero los partidos también son relevantes y la experiencia dice que, a propósito de lo que usted mencionaba, lo que ocurrió con el primer gabinete del presidente Piñera, que esa apuesta no funcionó en un comienzo y el presidente tuvo que ir haciendo cambios sobre la marcha para fortalecer el rol de los partidos dentro de ese gobierno. ¿De qué forma cree usted que se podría compensar esto en el caso del gabinete del presidente José Antonio Kast? En la subsecretaría, por ejemplo, ¿usted esperaría que hubiera más peso de los partidos aliados? Sí, bueno, todas las experiencias son distintas. Yo ayer estaba revisando, Sebastián, cuando fue el primer cambio del primer gobierno del presidente Piñera, Ya. y fue como alrededor de 10 meses después. Y eso es un cambio repentino, que no esperado, y tiene que ver también quizás con esto. Y por eso el equilibrio es relevante, porque el equilibrio te permite penetrar con mayor complicidad con tus ideas y ser parte de los éxitos y también de los costos que pueden haber, y no abstraerse de esa responsabilidad por parte de los partidos. Por lo tanto, ahí, Sebastián, me parece que el equilibrio tiene que venir particularmente de las subsecretarías, Ujú. porque tiene que haber esa complicidad técnica y política necesaria, que hay un complemento y un equilibrio necesario para la participación, para la complicidad y para ser parte, para que los partidos se sientan parte precisamente de la defensa y obviamente parte de lo que va a ser el programa de gobierno del presidente Kass, poniendo siempre por delante Chile, obviamente, Sebastián, y la bajada regional, sin ninguna duda, que también es muy importante a propósito de los delegados, de las seremías. Yo creo que ahí puede haber una combinación virtuosa en una segunda etapa que espero que esté parte, que sea parte del diseño del presidente electo Cast.
Diputado, y en ese sentido, ¿cuán relevante es que el gobierno pueda dar señales concretas, muy claras, en los primeros 90 días, por ejemplo, o en la primera parte del gobierno? Se lo pregunto a propósito de lo que decía Pablo Longueira ayer también, que hablaba que este era un gabinete con ministros yogurt porque tenían fecha de vencimiento. Sí, yo espero que no sea así, y por eso es importante, Sebastián, que en las subsecretarías Ujú. haya este equilibrio para efectos de que la compenetración con el programa, por la parte política del programa, con lo técnico, sea virtuosa. Y en ese sentido, tener este mes y medio para que esos ministros que no se esperaban ser ministros y que vienen del mundo privado, se empapen de este programa que tiene compromisos muy claros, al menos dentro de los Mm. 90 días, respecto al tema de seguridad, crecimiento económico, Ujú. desempleo, combate a la migración irregular, y por lo tanto todos quienes fueron parte de este programa tienen que ser los principales alimentadores de esos futuros ministros. Porque claro, acá no hay una etapa de transición, recordemos que, y en Chile hasta hace algunos gobiernos ya, la luna de miel dura muy poco, por lo Sí. tanto, el ponerse a trabajar desde el día uno con medidas y acciones concretas, claras, con sentido político, pero también de eficiencia y eficacia es fundamental. Y para eso no hay espacio para venir a aprender. Recordemos la experiencia fallida con el presidente Boric, que no solamente no trajo gente del mundo, que trajo gente del mundo político, pero sin experiencia, sin capacidad. Para muchos era quizás su primer trabajo en un cargo de esa relevancia. Mm. Y eso tuvo amplios costos para nuestro país, con gente que prácticamente no sabía hacer las cosas y vino a aprender a cargos de mucha responsabilidad. Acá tenemos gente que Bueno, ya ha acá puede pasar asumido algo cargos de parecido, pues, responsabilidad. diputado. Sí, pero acá ¿sabes la diferencia, Sebastián? Que tenemos gente que viene a asumir cargos de mucha responsabilidad, pero que ya los ha tenido en el mundo privado, que sabe funcionar con presión, que sabe funcionar bajo intensidad, que Mm. tiene un trabajo que es más, que es ejecutivo desde el punto de vista de lo que ocurre en el día a día. Ha estado a cargo de personas, de Ujú. grupos, de personas que están bajo su alero. Por lo tanto, esa experiencia, al menos parte de quienes integraron el gobierno del presidente Boric, no la tenían. Entonces nunca habían quizás trabajado para alguien, Ahora, o habían formado una pyme o una empresa, es decir, personas sin bagaje desde el punto de vista ni público ni privado. Y por lo tanto eso trajo serias consecuencias porque el aparato público funciona hoy día lamentablemente muy lento, y necesitamos también diputado. gente que venga de otras áreas para efectos de acelerar este rendimiento que lamentablemente en el mundo público ha sido cada vez más burocrático. Ahora, diputado, una cosa es tener experiencia en el sector privado y otra es conocer bien cómo funciona el Estado. Usted sabe Claro. cómo es esa interna, el aparato estatal funciona con otros códigos, con otras lógicas, a otros ritmos. Es difícil. Sí, totalmente, Sebastián. Yo concuerdo con eso. Por eso el equilibrio tiene que estar manifestado en las divisiones, manifestado en la subsecretaría. Tiene que haber una retroalimentación, Ujú. porque si no vas a quedar aislado, vas a quedar en un proceso de aprendizaje muy lento, bajo otras lógicas. El derecho público funciona muy distinto al derecho privado. Claro. Por lo tanto, Sebastián, a mí me parece que esa lógica en las subsecretarías es fundamental. Muchas veces se hace a la inversa, ¿no? El ministro es más político, el subsecretario es más técnico. Bueno, acá va a tener que haber una lógica distinta, Sebastián, si no van a quedar encapsulados. Sí. Y el quedar encapsulado te paraliza. Entonces, a mí por lo menos, Sebastián, yo concuerdo en eso. Tiene que haber un justo equilibrio Ujú. para efectos de poder avanzar más rápidamente en las distintas iniciativas que son de mucha urgencia para nuestro país. En CNN Chile Radio estamos con el diputado y senador electo de Renovación Nacional, Andrés Longton. Oiga, diputado, otro tema importante después de la conformación de este gabinete es analizar si es que efectivamente se logra ir cuajando una coalición, que es otro de los desafíos que tiene José Antonio Kast. Una cosa eran los apoyos de la segunda vuelta que se manifestaban en un espectro bien amplio, desde el Partido Nacional Libertario hasta demócratas, ¿no? Por poner ese arco. Otra es conformar efectivamente una coalición política. ¿Usted cree que con este gabinete se avanza hacia ese objetivo? No precisamente, Sebastián. Yo creo que ese no fue el objetivo, al menos no parece ser el objetivo del presidente electo Kast con este gabinete, Ujú. porque si no, lógicamente la integración de los partidos habría sido mayor. Eso naturalmente habría generado esa complicidad y esa conexión para ir construyendo esa coalición. Acá el rol de los partidos es un poquito más aislado, al menos en esta primera etapa. Y considerando más que tenemos un Congreso con mayoría endeble o relativa. Entonces, me parece que ese diseño tiene que ir consolidándose en los otros cargos para efectos de empezar
a lograr aquello, o ir Ujú. avanzando o teniendo un tránsito para allá. Entonces, por eso a mí me parece que el rol de los partidos desde el punto de vista de sus directivas es importante para ir ordenando lo que viene en el Congreso, particularmente por esa mayoría, Sebastián, que si no actuamos de manera unitaria, dialogante, particularmente quienes formamos parte de Chile Vamos y también, por otro lado, quienes forman parte de la coalición Ujú. de cabeza de este gobierno, que es republicanos, y no hay esa debida concatenación de fuerza, obviamente que se Mm. nos va a dificultar el trabajo en el Congreso. Y al menos el diseño en esta primera etapa, Sebastián, no apunta a eso. Por lo Sí. tanto, debería haber una segunda bajada que tiene que ver precisamente con el rol de las directivas para efectos de empezar a ordenar eso de manera más orgánica, independientemente de este Ujú. nombramiento, Oiga, de estos diputado, lo nombramientos. último, antes que se nos vaya el tiempo, un minuto nada más, pero ¿qué le parece el nombramiento de Trinidad Steiner como ministra de Seguridad? A mí me parece extraordinario, Sebastián. ¿Sabes lo que pasa? Que se combinaron elementos muy virtuosos, porque tienes una persona con experiencia no solamente en la fiscalía, Ujú. del punto de vista de la persecución penal, la coordinación con las policías, con el sistema judicial y también de las fuerzas de orden y seguridad, sino que también tiene una persona con experiencia en el norte de nuestro país, Mm. con el tráfico de migrantes, con la migración ilegal, con el crimen organizado, el narcotráfico. Por lo tanto, tienes una persona que sabe cómo funciona el crimen organizado y sabe las brechas Ujú. que hay respecto a los distintos servicios y lo que hay que fortalecer. Por lo tanto, tiene una persona que va a llegar desde el día uno con la película clara. Mm. Y eso me parece que es no improvisar y poner por delante a una persona con las capacidades suficientes para tomar decisiones con carácter y firmeza basada en el conocimiento y la experiencia valiosa que nos ha dejado además una persona que ha puesto tras las rejas, aparte no menor del Tren Sí, de Aragua. tiene esa experiencia y ese recorrido ya bien comprobado. El diputado Andrés Longton, senador electo de Renovación Nacional, ha estado con nosotros en CNN Chile Radio. Gracias por el contacto, diputado, muy amable.